Con el doctor Giorgio Frangiuti, él es director ejecutivo de Medical Impact International, a quien agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Alejandro. Bueno, estamos viendo este panorama sobre lo que ha dejado de hacer México en relación a estas vacunas. ¿Ve usted la posibilidad real de que estas enfermedades vayan en crecimiento a consecuencia de la pandemia y de que no tenemos las dosis necesarias para atender a la infancia? El peligro de haber priorizado una sola enfermedad nos deja vulnerables a que más enfermedades prevenibles por la vacunación puedan resurgir. Y esto, como bien se comenta en la nota, muchos esfuerzos por la vacunación ya iban disminuyendo en México, por lo cual ahorita es el momento más importante para vacunar a la infancia mexicana. De no ser así, vamos a ver enfermedades nuevamente resurgir, como la difteria, o en el caso del inicio de la pandemia, recordarán muy bien, en marzo, el brote de sarampión por la Ciudad de México. Entonces, estas enfermedades son fácilmente prevenibles y combatibles con vacunación. Si nosotros no impulsamos a los gobiernos y no monitorizamos a los gobiernos para que ellos adquieran las vacunas adecuadas para la población, entonces no habrá nada que hacer en un futuro. Es un tema gravísimo, ¿no es así, doctor? Y es que no solamente las enfermedades estas que ha mencionado se están propagando rápidamente y se enfrentan a la situación del coronavirus que estamos viviendo a nivel mundial, también la tuberculosis, el VIH, el paludismo, esta situación que parecía estar controlada y ya no. Bueno, nunca estuvo controlada per se. De hecho, el agente infeccioso más letal del planeta es la tuberculosis, que cobra alrededor de 1.6 millones de vidas al año. Esto afecta usualmente a poblaciones vulnerables, como lo es la población migrante, población con VIH-Sida, en general. Entonces, lamentablemente la tuberculosis está resurgiendo aún más fuerte y está cobrando más vidas. Nosotros podemos prevenir muchas de estas con tratamiento y diagnóstico oportuno, pero si esto no se lleva a cabo de una vez, pues, seguirá aumentando. Incluso los esfuerzos internacionales por las multilaterales como OMS, OPS, han denotado que la mortalidad de tuberculosis va a seguir en aumento como hace 10 años, 12 años. Esfuerzos de 2 décadas se van a ir a la basura por seguir priorizando únicamente una enfermedad. Doctor, pero a ver, denos un poco de contexto, porque sí, hablamos de que en México hay un desabasto de vacunas, incluso las personas que seguramente nos están viendo han acudido a la unidad médica más cercana y les dicen, pues no hay, hoy no hay, regresen mañana, y así se la llevan una semana, 2 semanas o hasta un mes en algunos casos, o simplemente no las encuentran. Pero México está repitiendo quizá o se enfrenta a la misma problemática que otros países. Nosotros teníamos el mejor esquema de vacunación del mundo. Nosotros teníamos para presumir en México los mejores índices de vacunación del mundo, y ahora no ha sido en estos últimos 2 años, sino ha sido en los últimos 10 años que ha ido bajando gradualmente la vacunación en el país. Se ha depriorizado invertir en vacunas. Lamentablemente esto se va a traducir a una alta incidencia de todas estas enfermedades que nos controla, y nos va a salir más caro como país a fin de cuentas por tratar de controlarlas nuevamente. Sí, el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo para revertir esta situación. Se cerró un acuerdo con OPS y con Fondo Rotario de vacunas para que en el 2021, a través del Fondo Estratégico de OPS, podamos adquirir dichas vacunas. Pero no sé si sea demasiado tarde, después de tanto tiempo de dejar en descubierto a la población mexicana en frente de una pandemia. La detección a tuberculosis se ha caído alrededor del 50%.
cuando realmente lo que estaríamos esperando si buscáramos intencionadamente sería el doble de casos. Entonces, más allá de solo la vacunación, también el diagnóstico de estas enfermedades se vio muy debilitado. Déjeme hacerle dos preguntas, doctor. En medio de estos meses que hemos tenido la pandemia encima, ¿cuál ha sido el error? ¿Una mala administración por tener mucho más atención en coronavirus o que esto también se ha venido reflejando porque ha habido una mala distribución, pero no solamente para México, sino para el resto del mundo, para llevar los medicamentos, para llevar vacunas? Pero usted mencionaba que es un problema que ha venido disminuyendo o ha venido teniendo esta situación desde hace 10 años atrás. ¿Cuál ha sido el problema entonces para que los esquemas de vacunación se atiendan de manera correcta y en su momento? Creo que la prevención es algo no palpable para los estados. No te das cuenta de el costo que tiene para un país no invertir en la prevención hasta que tienes el problema en la cara. Y eso es lo que probablemente sucedió con los tomadores de decisión en ese entonces y tal vez actualmente, que no priorizaron la cultura de enfermedades prevenibles o de la inmunización, y posteriormente, ahora que la vacunación está en boca de todos y en salud en vista de todos, ahora se visibiliza más. Pero son problemas que llevaban años. Por ejemplo, a través de Medical Impact, nosotros vamos a comunidades muy marginadas en el país, digamos desde la Selva Lacandona, Cochuapa el Grande, y rara vez nos encontramos esas vacunas en general. Si acaso tienen una o dos en varios casos. Entonces, ese problema ya existía. Afortunadamente, o lo bueno que puedo observar de esta situación es que ya nos dimos cuenta todos y ahora todos podemos ejercer presión política a las autoridades para cambiar la situación. No podemos dejar a nuestros niños sin vacunas. Doctor, ¿qué papel juega la ciudadanía en este sistema de vacunación, en esta reducción que hemos visto en los últimos 10 años? Porque hay personas que dicen, sobre todo nuevas generaciones, no necesita la vacuna mi hijo, y entonces se van por la libre, no acuden a sus unidades médicas también a solicitar esta vacuna, y al final del día pues las autoridades dicen, si no hay demanda, pues ¿para qué tenemos vacunas? ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos? Paradójicamente, las vacunas crean gente antivacunas porque se olvidan de lo que era la polio, se olvidan de lo que era difteria, nunca han visto tosferina, entonces les es muy fácil decir no pasa nada porque la prevención no es tangible y me la retiro. Afortunadamente para ellos, la inmunidad de rebaño, es decir, las sombrillas de vacunación que todos tenemos alrededor, nos protegen de esas enfermedades. Y sin darse cuenta, las mismas vacunas son los que protegen su movimiento antivacunas. Pero no durará por mucho. Enfermedades que no se habían visto en Estados Unidos en 70, en 90 años, en Perú en 120 años, vuelven a resurgir por esas ideas. Ustedes han visto lo rápido que se ha esparcido la infección por COVID-19 en todo el planeta. ¿Saben cuál se esparció más rápido? La ignorancia. Entonces, en la pelea y el trabajo que tenemos que hacer con la ciudadanía es esparcir información, porque la información va a salvar vidas. Yo, de todas formas, voy a trabajar como médico, yo no voy a abandonar mi profesión, pero podemos prevenirlo. Podemos terminar con esas enfermedades tan fácil si trabajamos en conjunto. Y las medidas pudieran ser o sonar tan fáciles como lavarse las manos, como distanciamiento, como el estornudo de etiqueta, doctor. Y ahora mencionaba, la ignorancia puede llegar a ser muy peligrosa, doctor. Será el patógeno, digámoslo así, más peligroso que enfrenta la humanidad. El hecho que no nos vacunemos y el hecho que peleemos contra uno de los mejores inventos de la humanidad, que es la vacunación, pone en riesgo a nuestras familias, a nuestros seres queridos, todos ellos. Ese movimiento representa un peligro a la salud pública. Y ahora en el 2021, 2022, cuando nos encontremos con la vacuna contra COVID-19, espero que todos armonicemos un mensaje
de información basada en evidencia y que todos tomemos la vacuna. Lo estamos viendo enfrente y aún así hay gente que no cree. Yo todavía encuentro y lamentablemente tengo pacientes que fallecen por COVID y que antes de morir todavía siguen sin creer. Es lo más impresionante. La ignorancia es catastrófica para la pandemia. Y ahora que toca el tema de la vacuna anti-COVID, ¿usted recomendaría a las autoridades o la recomendación de las autoridades tendría que ser que sea obligatoria? Porque en algunos países se habla que puede ser opcional, por ejemplo en Francia. Ningún tratamiento debe de ser obligatorio. Siempre debemos de optar por las garantías individuales de las personas y las personas deben de llegar a esa propia respuesta. No hacerlo sería autoritario. Nosotros, los profesionales de la salud, los medios de comunicación, debemos de proporcionar la mejor información para que se tome la decisión correcta. Pero si no, caemos en el estigma y la discriminación. Es más, para vacunar a 120 millones de personas, si lo volvemos autoritario, si lo volvemos obligatorio, vamos a acabar discriminando a muchas personas que no la tengan. Y la vacuna puede también presentar ciertos determinantes sociales, como la pobreza extrema. ¿Y qué tal si una persona que vive bajo pobreza extrema no tiene la vacuna y se le estigmatiza aún más? Entonces no debemos de promover el estigma y la discriminación. La vacuna debe de ser equitativa para todos y todos deben de elegir ponérsela. Doctor, otro de los problemas a los cuales hemos detectado entre la población es que aquellos que se quedaron sin empleo y además este empleo que les daba garantías para tener acceso a un servicio de salud y que quizá alguno de ellos padecía VIH, padecía hipertensión, padecía diabetes, ya no van a poder tener acceso a estos medicamentos, a estos servicios. ¿Esto también qué consecuencia mayor pudiera llegar a tener? Justo con Medical Impact denunciábamos ante New York Times el peligro inmenso de priorizar una sola enfermedad, puesto a que se van a descontrolar ampliamente otras. Tal vez el COVID-19 haya lamentablemente cobrado la vida de 100,000 mexicanos hasta el día de hoy. Sin embargo, el de priorizar actividades quirúrgicas, oncológicas, entre otras, pudieron provocar muertes indirectamente relacionadas a COVID-19. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer un sistema de salud que sea más integrativo y que esté mejor preparado para esto. No quiero decir que cometimos estos errores ya que nadie estaba preparado para la magnitud que iba a tener esta pandemia. Todos prácticamente estuvieron experimentando con la toma de decisiones basado en lecciones aprendidas de ébola, por ejemplo, de influenza en el 2009, y no hay respuesta correcta, ¿no? Entonces eso es un punto importante para considerar a la hora de la evaluación del sistema. ¿Qué sí podemos hacer ahora? Es reformar ciertas atenciones y adquisiciones de medicamentos, como las vacunas de influenza, la vacuna de neumococo. Se compraron 32 millones de vacunas de influenza en la partida de 2019-2020. Sin embargo, creo que del fondo disponible pudimos haber incrementado la adquisición de dicha vacuna para disminuir la mortalidad por coinfección en el país. Tener COVID y tener influenza pone en grave riesgo la vida de las personas, de igual manera para neumococo. Entonces, incluso sin tener vacuna de COVID, podemos prevenir cierta mortalidad con la vacunación ya existente. Así es, doctor, el tema de la prevención. Doctor Giorgio Frangiuti, le agradecemos que haya estado con nosotros. Siempre un placer escucharlo y tener esta otra visión de la situación que se vive en el país. Le agradecemos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias.